Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. En esta ocasión vamos a analizar el tema de los 72 nombres de Dios y sé de que es otro tema bien controversial como fue cuando hice el video sobre la ayahuasca, sobre los psicotrópicos y bueno, espero que les guste. Daré mi opinión sobre la meditación de los 72 nombres de Dios, su origen, cómo se hace la meditación y también aplicaré el psicoanálisis, o sea, aplicaré lo que es más que todo el enfoque de Carl Jung para explicar si funciona o no meditar en los 72 nombres de Dios. Por tanto, este video va a tener un poco de misticismo judío y de psicoanálisis. Y vamos a analizar si realmente es pura charlatanería o si se puede utilizar, como dicen los cabalistas, para cambiar la realidad. Exacto, es el planteamiento de utilizar los 72 nombres de Dios para cambiar la realidad. ¿Será charlatanería o no? Bueno, voy a dar mi opinión. Esto lo comencé a estudiar hace como un año, los 72 nombres de Dios, y para mí me pareció un cuento de Caperucita Roja, con 7 enanos, sin hada madrina, algo así. Y varias veces lo retomé y de repente, bueno, voy a contarles cómo es eso, los 72 nombres de Dios. Ahorita les voy a enseñar un poco. Aquí le hice un print screen a los 72 nombres y van a ver de que cada uno está hecho de 3 letras. Eh, Algunas personas ya le han dado cómo es que se pronuncia. Toda esta información está en un libro sagrado de los cabalistas, de la mística judía, no está en la Biblia conocida. Este es de otros libros sagrados de los judíos. Y aquí agárrense que viene la cosa que uno va a decir, esto es una locura. Eh, ¿Cómo es que son formados estas 72 palabras? Bueno, en Éxodo 14, del 19 al 21, son 3 versículos cuando están a punto de pasar el Mar Rojo. Y entonces, en esos 3 versículos, cada uno de ellos tiene 72 letras. Entonces, ¿cómo forman los 72 nombres de Dios? Por ejemplo, aquí ocupan la primera letra del versículo 19, la primera letra del versículo 20 y la primera letra del versículo 21 y voilà, crearon el primer nombre. Y así ocupan la segunda letra de cada versículo y voilà, aparece la segunda palabra. De ahí la tercera letra y así hasta que llegan a la última letra, la 72, que es la 72 letra del primer versículo, el segundo versículo, el tercer versículo, y así sacan todas las combinaciones. Ahora, vamos a ver, ¿funciona o no funciona eso? Yo sé que para comenzar ahorita uno dice esto es una locura. Ahora, ¿cómo es que se medita? Pues cada uno le va a parecer de una forma distinta, pero el estándar es de que uno comienza haciendo respiraciones profundas, se relaja, puede poner música de fondo, algo que lo tranquilice, puede poner algún tipo de olor como lavanda para que lo relaje, o tener una meditación guiada de alguien como mindfulness que lo tranquiliza, y después de eso quedarse en un estado meditativo, tranquilo, y entonces lo que hace es comienza a visualizar cada una de las letras del nombre que quiere enfocarse. Por ejemplo, el eliminar el odio, el eliminar el rencor en uno. Entonces comienza pensando Resh, yo, de cómo decir Y, R, Y, pero tiene que ser en hebreo. R, Y, ya le voy a decir por qué. Y al mismo tiempo se imagina la letra Resh, Resh, y después de estarse imaginando varias veces, empiece a imaginarse a quienes quiere usted perdonar. O, por ejemplo, es alguien que le está costando perdonar a otra persona. Usted va a orar para ayudar que esa persona pueda perdonar. Entonces viene y está meditando, Resh, está escuchando. O, por ejemplo, puede buscar en internet una meditación sobre esas letras. Entonces les van a estar diciendo, Resh, Otra persona me hizo referencia de que lo que tenía que hacer era moviendo la cabeza. Por ejemplo, decir, Resh, yo, como sea, distinto, pero el enfoque al final es de que eso quede grabado en el inconsciente. ¿Por qué razón? Aquí venimos con el análisis, con el psicoanálisis, para ver por qué.
Resulta de que en el mundo espiritual o en el mundo del inconsciente se comunica con el consciente por medio de símbolos. Es decir, uno ve un sueño y ahí hay símbolos que nos quieren comunicar. O diría también Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis, con la sincronización. De repente empieza a escuchar la misma canción una vez y otra vez y otra vez. Hay un mensaje detrás para usted. O de repente viene usted, voltea a ver el número 11 y va saliendo y ve un carro con la placa número 11 y de repente está en el trabajo y usted voltea a ver las 11 y 11 y está siendo repetitivo 11, 11, 11. Entonces es un símbolo de un mensaje y usualmente parece ser que así siempre se ha comunicado a Dios. A veces uno reclama, ¿por qué Dios no me habla? Es que nos habla por medio de símbolos, por medio de sincronización. Por ejemplo, el libro en el Antiguo Testamento de Zacarías resulta de que es la historia de todos los sueños que tuvo Zacarías en una sola noche. Creo que fueron doce visiones, pero así le habló Dios por medio de 12 visiones. Entonces, cuando un profeta en el Antiguo Testamento decía, es que dijo Dios esto, esto y esto, es porque ellos han tenido un sueño, una visión y lograron interpretar los símbolos de esa visión. Entonces, el inconsciente, el espíritu, Dios, se comunica al consciente de nosotros por medio de símbolos. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de comunicarnos con símbolos, que es el lenguaje, tratamos de comunicarnos en castellano, en inglés, en francés. ¿Y por qué será que en las iglesias se reúnen grupos de oración y no pasa nada? O de repente alguien al fin se cura de la gripe, pero ¿cuántas veces estuvieron orando y no pasó nada? Es decir, suena incongruente, un Dios tan poderoso y le oramos tantas veces y no pasa nada. ¿O será que realmente en el fondo es porque no logramos comunicarnos de la misma forma como siempre debimos de habernos comunicado? Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro no solamente es decirla, es de imaginarnos cada parte del Padre Nuestro. Entonces estaremos comunicándonos con el mundo espiritual. Al final de este video voy a hacer la referencia de la conferencia que dio Carl Jung sobre cómo comunicar el consciente con el inconsciente. Pero él solamente hacía la referencia de cómo comunicarnos para que el inconsciente nos hablara. Pero este canal que es Canal Inconsciente, que toma misticismo, religión, psicoanálisis, análisis literario, sociología, filosofía, le está dando un ladrillo más. Ese ladrillo más es el inconsciente se comunica con nosotros por medio de símbolos. También nosotros en la oración o para platicar con el inconsciente es con símbolos. Volviendo al punto, por ejemplo, la palabra, el nombre de Dios, Resh Yod Yod, para sanar todo rencor, ¿cómo debería ser la oración? En vez de estar orando diciendo, Señor, yo te pido para que judíos y palestinos se perdonen, que hayan amor, el cabalista le diría, no, lo que tiene que hacer, y aún el psicoanalista debería decirle, no, la forma de orar es Resh Yod Yod, que es perdonar, perdonar, perdonar el odio, el rencor, y después de eso, usted le transmitió el mensaje al inconsciente del perdón, y el inconsciente dice, ok, ¿perdón de qué? ¿O para qué? ¿O de quiénes? Y después usted se imagina que un soldado israelita y un palestino terrorista tiran las armas y salen corriendo en medio del campo de fuego y se abrazan y se perdonan y están llorando los dos y se arrodillan y perdonadme, tú eres mi hermano. Entonces dice, así es que sí funciona comunicarse con el mundo espiritual. Por esa razón, aquella persona que les comenté al inicio del video que dice de que Dios lo ocupó para sanar a esta persona, que hacía el nombre de Dios sobre curación y después de eso era como que le mandaba el símbolo al inconsciente, que el inconsciente decía, ah, sanación, ¿de quién? Y después él pensaba, la persona, ah, una mujer está pensando, ok, será la mujer que hay que sanar, y después él venía y se vestía como doctor, la metía en un cuarto de quirófano y empezaba a meter las manos y le sanaba, ah, le está sanando en el estómago, ¿qué parte del estómago? Y de repente, después de hacer eso, la persona se levantaba y le aparecía un bebé. Y ella feliz de estar con el bebé y estaba agradecida dándole gracias a Dios. Eran símbolos que le mandaba como que si le estuviera contando un sueño al inconsciente. El inconsciente decía, ah, ya entendí todo el mensaje. La sanación es para esta mujer para que pueda tener un hijo. ¿Por qué razón es que siempre Jesús les hablaba por medio de parábolas? Era como que no les estaba hablando al consciente del auditorio, sino que era como que Jesús
les hablaba con símbolos para que lo entendieran el inconsciente del auditorio. Suena bien raro lo que les estoy diciendo, yo sé. Es como, ¿y para qué es que venían ellos si les decían, les voy a contar la parábola del sembrador y los dejaba así? Y todos se quedaban, ok. Lo que nos mandaron fueron símbolos, como que se nos está contando un sueño. Nosotros tenemos que interpretar ese sueño porque eso fue para nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente entiende esa parábola, nosotros no, pero el inconsciente nosotros sí lo sabe. Solo tenemos que entrar en una forma meditativa para que nuestro inconsciente nos revele qué significaban esos símbolos que Dios dio, bueno, perdón, que Dios utilizó a Jesús para transmitir esos símbolos para que lo entendiera nuestro inconsciente. Suena bien raro la forma como estoy diciendo de que fue por qué razón Jesús hablaba con parábolas, pero al final tiene más lógica eso, decir de que era como que llega alguien a la iglesia y empieza a contar un sueño y el montón de símbolos y dice, bueno, muchas gracias, nos vemos. Y todos dicen, ¿dónde está la predicación? Si ya les prediqué, ya les conté símbolos, pero no le entendí. Bueno, vayan a la casa, entren en oración, en estado meditativo y su espíritu, si lo están haciendo bien, su espíritu se va a conectar al mundo espiritual y les va a decir a nivel consciente qué fue lo que yo les quise transmitir. Pero al final, lo importante es que el mensaje se los transmití a su inconsciente. Y uno dice, pero bueno, pero ¿de dónde sale que tienen que ser 72 nombres que fue de esa combinación bien sacado de la manga, bien al azar? Es que al final esos 72 nombres se volvieron símbolos, se volvieron arquetipos universales. Así como, por ejemplo, digamos, usted ve un símbolo de un cuadrado, un cuadrado, un diagonal, y aparece aquí una moto y una raya. Todos universalmente dicen, ah, aquí no están permitidas las motos. Si, por ejemplo, viene y está ese cuadro, una persona caminando y una raya dice, ah, aquí está prohibido caminar, y posiblemente está el letrero en medio de un césped, un jardín, ah, aquí está prohibido caminar. Lo entienden bien en cualquier idioma, es un símbolo universal. Entonces, es porque es un símbolo compartido. Y Carl Jung diría, es un arquetipo. Arquetipo es un símbolo compartido a nivel mundial que traspasa culturas y tiempos. Claro, la moto no va a traspasar tiempo desde el rango desde donde fue hecha la moto. Pero uno dice, pero ¿por qué tres letras para ser un nombre de Dios que significa algo es un arquetipo si solo lo entendían los judíos? Aunque solo lo entendieron los judíos y eso lo utilizaron por más de 10 siglos, más que todo por más de 10 siglos, pero antes de 10 siglos lo utilizaban un pequeño grupo, pero lo utilizaban, ya era un pequeño grupo que lo aceptaba. Es decir, ya ese símbolo ya le dieron un significado. Por ejemplo, poner un letrero con una moto, con una raya, se entiende. Pero ¿quién les dijo de una moto y de una raya? Simplemente hoy se entiende claramente. Entonces uno dice, pero donde no hay motos no lo van a entender, claro. En una isla donde no existe motos y así crecieron todos, ¿verdad? Pero el punto es de que ya un grupo de judíos ya les dio un significado, ya hicieron un arquetipo, ya le dieron un símbolo para ellos. Posiblemente hay letreros de que solo lo entiende un piloto, que solo lo entiende un agricultor, que solo lo entiende, por ejemplo, un alce y una raya, aunque no tenemos alces aquí, entendemos, bueno, no diría prohibido alces, por ejemplo, diría más bien un letrero y un alce diría, cuidado porque aquí pasan alces, podemos pensar, pero aquí no tenemos alces, pero más o menos nos da la idea. Entonces, pero ya hay un grupo de personas, por ejemplo, en Canadá, que dice, en Europa, que dice, ya entendemos esto. Si hay un alce, dice, por aquí hay alces, así que bajemos la velocidad o tengamos cuidado porque los alces también son peligrosos. Entonces, lo entienden porque ya le dieron un símbolo a un grupo de personas. Se volvió un arquetipo para esa cultura que traspasa, bueno, realmente lo entienden también en Europa, traspasa ciertos grupos, ciertas culturas y tiempos. Entonces, estos símbolos, estos tres letras ya se volvieron símbolos arquetipos entendibles a nivel de conciencia universal. Entonces, cuando uno ve la letra Resh, Yod, Yod, o se le imagina, ya a nivel del inconsciente colectivo mundial entiende, está orando, está meditando sobre perdón, sobre eliminar el odio. Ok, está eliminando el odio. ¿De quién? ¿De él? ¿De otros? Por esa razón, después de ver esas letras, uno tiene que eliminarse toda la historia como si fuera un sueño,
porque en ese momento el inconsciente dice, lo que quiere es que le ayudemos a que se perdone, a que sane el odio de tales personas o el odio que tiene él. Y usualmente lo que ocurre es que, por ejemplo, el nombre de Dios que es Yod, Het, Bab, que es para sanar todo trauma, sanar todo dolor, lo que hace es que cuando uno está meditando en eso, que dice, sí, es para mí, medita en ese nombre, después se ve uno y después lo que hace es decirse, pero después de un rato se siente así achicopalado y después se siente bien feliz y está bien agradecido. Es importante que después que el final del proceso de la historia que va a contar el inconsciente, la persona esté muy feliz, muy alegre, muy agradecido y haciéndole amo y ayudando a otro. Entonces se entiende, la persona que está feliz, esta es la que, a este es el que hay que hacerle la ayuda. Entonces, usualmente cuando uno medita en esas tres letras de que es de sanar el dolor, el inconsciente le revela, ¿querés ser? Ya entendí, tú querés ser sanado de dolores. Hoy te voy a traer los símbolos, te voy a traer la historia que tenés que resolver. Ya se me había olvidado ese problema. Sí, o tenés que sanar que tu dolor viene del miedo, o tu dolor viene de celos, o tu dolor viene de un trauma infantil. Entonces, el inconsciente al mismo tiempo le va a estar trayendo símbolos, figuras, o también se le puede dar el sincronismo, que de repente va a haber un montón de símbolos mientras está pasando unos días, y eso es como la información que le está dando de dónde es el origen de ese dolor, para que así usted cambie el nombre y medite de otra forma para sanar el dolor. Por ejemplo, uno puede decir, es que siento mucho dolor y solo traigo memoria de dolor. Y de repente, eso me pasó a mí. Estaba meditando en ese nombre y de repente me salió, lo que pasa es que hay mucho temor. Temor me quedé yo, sentía. Y empecé a meditar en el nombre de cómo soltar el temor y me dijo, me di cuenta, tengo temor a esto, tengo temor a lo otro, ¿y por qué tengo temor a eso? Empecé a cuestionar al inconsciente. Y me salió con otra cosa para estar explorando. Y sí, suena bien complicado, interesantísimo para mí. Al final, la conclusión es, sí me está funcionando los 72 nombres. Y me funcionaron después que lo conecté con el psicoanálisis, cuando lo conecté de que estos son arquetipos. Estos símbolos fueron creados al azar, sí, pero hoy ya hay un grupo, los judíos y también cabalistas, aún cabalistas no judíos, que le están dando más credibilidad. Entonces, la creencia se va volviendo más fuerte. El valor de ese arquetipo, de cada uno de esos arquetipos, va tomando más fuerza. Pero mi recomendación, no se mete en eso si, por ejemplo, está meditando para poder tener la capacidad de profetizar. Va a exaltar el ego. Es decir, esto, cuando uno se mete en el mundo espiritual, la oscuridad que tiene, si no la limpia, se le va a hacer más oscura. Pero la luz se le va a hacer mucho más grande la luz. Es decir, dicen los cabalistas, cuando uno sube a mundos superiores o cuando uno se mete más a niveles espirituales superiores, la luz se le va a hacer más grande, se le va a multiplicar, se le va a amplificar. Si usted sube a un mundo espiritual o usted mete más espiritualmente, lo malo se le va a volver más malo y lo bueno se le va a volver más bueno. Entonces lo mejor es primero límpiese de lo malo para que así pueda subir con lo bueno y se le amplifique y no tenga que subirlo con lo malo y también se le amplifique. Por ejemplo, otro caso, una persona tenía el nombre de Dios, Yod, o la Ye, pero tiene que ser en hebreo. ¿Por qué? Porque ese es el arquetipo, porque esa es la creencia. Entonces, decir, no, ¿cuál es la traducción en español? No, el arquetipo es en hebreo. Así es como se ha creído, así es la creencia universal. Bueno, universal en un grupo, pero como sea, es una creencia de un grupo grande que se va aumentando, entonces ya es una creencia. Entonces, tenía yo, que significa, para algunos escritos es que para el sacerdote, para alguien que se cree sacerdote, para, por ejemplo, un líder religioso. Pero en otros escritos decía, no, esto es para atraer personas amables y bondadosas y honestas. Entonces uno puede decir, bueno, dejo el yo en la entrada de mi casa. Quito la Virgen María, quito la estampa de Jesús, quito el Salmo 91, porque ya vi que no me funcionan, y pongo yo, para atraer personas amables y honestas a mi vida. Es lo mismo, mejor ponga la Virgen María, ponga un retrato de Jesús o ponga el Salmo 91, es lo mismo.
no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde una dimensión egoísta. Es para mi beneficio, para mí, estar mejor yo. Y se acuerdan, al final del video voy a hacer referencia a dos videos que es oraciones que sí son sanadas y también a la conferencia de Carl Jung de cómo se conecta el consciente al inconsciente. Él solo vio la parte de cómo el inconsciente nos habla. Aquí estamos poniéndole otro ladrillo de cómo el consciente le va a hablar al inconsciente. O sea, le estamos poniendo, yo sé, suena arrogante decir que lo que no vio Carl Jung lo estoy viendo, pero lo dejo como una hipótesis que a mí me parece tiene sentido. Cada uno evalúelo. Para mí me está funcionando. Que si echa la tenería, eso creía yo, pero realmente para mí está funcionando. Ahora, si usted va a poner la entrada a la casa, yo, usted tiene que decir, bueno, ese es para atraer personas honestas y amables, pero primero yo me tengo que volver una persona honesta y responsable para la persona que va a entrar. Y mi deseo es que para todas las personas que entren, también estas personas se vuelvan honestas y responsables. Es decir, todo el que entra a mi casa, tanto yo como los que vienen de afuera, aquí quiero que nos venga algo espiritual que nos guíe a que nos hagamos más honestos, más amables, más llenos de bondad. Ok, usted está poniendo esa intención. Entonces, cada vez que ve ese nombre, yo, le está hablando a su inconsciente. Y como ya tiene la intención para que yo me vuelva más amable, para que yo me vuelva más sacerdotal de transmitir la luz a los demás, para que yo me vuelva más honesto con los demás, ok, eso es para mí. Pero también yo quiero que con esto yo ayudar a los demás a que se vuelvan honestos, amables, para yo transmitirles como si fuera un sacerdote, porque si uno se queda, no, es para que yo me sienta un sacerdote, se está exaltando el ego y al final lo que está haciendo es exaltando la oscuridad para que le aumente más la oscuridad. Pero claro, también la luz se le va a aumentar, pero al mismo tiempo que le aumenta la oscuridad. ¿Ha notado a veces líderes religiosos que pareciera que los ocupa mucho Dios y de repente vienen con un pecado terrible, con una maldad tan grande? Es decir, al mismo tiempo que está teniendo mucha luz, está teniendo mucha oscuridad, está subiendo a mundos superiores, a niveles espirituales, pero no se limpió la oscuridad de abajo, entonces también eso se le está amplificando. En mi opinión, mejor ocupar los 72 nombres de Dios para limpiarnos abajo. Y cuando, por ejemplo, dice, no, voy a utilizar el nombre de Dios para sanar a otra persona, para ayudar a otra persona, pero no para darte publicidad. No te publicites, no exaltes tu yo. Bueno, también me está llamando el nombre de Dios para profetizar, para que todo lo que diga se cumpla. Ten cuidado, porque sí va a funcionar si lo sabes aplicar bien. Es decir, esto ayuda como mecanismo, como técnica, a cambiar la realidad. Pero si, por ejemplo, tú te acostumbras a que todo lo que dice sucede y ya sabes cómo aplicarlo y ya te conectaste a nivel espiritual, pero tenés una oscuridad, esa oscuridad se te va a hacer tan grande y vas a destruir a tantas personas que al final vas a tener que dar cuenta de todo el dolor que ocupaste eso, o sea, entraste al mundo espiritual a modificarlo, a modificar la realidad, pero aún no estabas preparado, no estabas limpiado y entonces va a hacer más daño. Y por esa razón, esto de los 72 nombres de Dios se ha mantenido oculto para los gentiles. Es como decirle, mira, te voy a dar acceso al mundo espiritual, pero es como darle una metralleta a un niño y después va a ser descalabro para darle una bazooka o una granada a los gentiles. Y estos gentiles, si aún están locos, están lejos de la verdad, a saber qué cosas, sí, se han inventado tantas locuras, tantas doctrinas falsas, y con esto a saber si van a inventar qué otras doctrinas más falsas. Por eso es de que todo esto ha sido oculto, porque hasta hace tal vez unos 50 años que han ido permitiéndolo los judíos, pero siempre con esa salvedad que esto en malas manos va a traer mucha destrucción. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si tienen más alguna duda, pues pueden ponerlo en la parte de comentarios. Y voy a dejar abajo un link sobre los nombres de Dios de más información. También puede comprar el libro en Amazon sobre los nombres de Dios. Lo que he notado es que a veces no es del todo un estándar, pero detrás de todo eso
lo más importante es tomar la intención o el mecanismo para poderse conectar al inconsciente y poderle hablar para lograr la transformación. Pero solo le pido al Eterno que realmente esto no vaya a caer en manos equivocadas y que esto no sea para que aumente la maldad de las personas, sino que primeramente sea, primero limpian su maldad, limpien y después comiencen a hacerlo para la bendición de otras personas. Tengan mucho cuidado porque sí, este tema es, sí, es muy, nos puede, es como tener una granada y nos va a poder hacer mucho daño a nosotros y a otras personas. Nos vemos hasta el próximo video. Shalom.